Ahora sí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, Francisco nos va a preguntar algo primero. Que las preguntas de la yegua estaban difíciles, profe. Sí, Digo, era todo lo que habíamos visto, pero comparado como con las preguntas de los ensayos, eran mucho más específicas. ya, sí, de hecho yo elegí como la parte como más difícil de donde sacar preguntas, pero la idea es esa, que vayamos resolviendo las dudas que les vayan surgiendo y también, porque la otra opción era trabajar el Pedro de Valdivia, pero son preguntas que no me gustaban tanto, y la otra era trabajar preguntas de EMRE, que quiero que las revisen ustedes en algún momento, pero también son como que las que más conocen. Entonces es probable que se repitieran algunas preguntas. Este material que les envié no es tan nuevo, es como del 2016, pero tiene preguntas bien complicadas. De hecho, a mí como que me complicaban en algún momento revisándolas yo mismo. Así que por eso creí que era como más importante imponernos preguntas difíciles ahora, para que cuando les toque enfrentar la PDT, creo que así se llama ahora, no les resulte tan complicado. Mejor que revisemos lo más complicado ahora y no nos llevemos sorpresas después con la PDT. Eh, sí, Grecia, vamos a ir resolviendo las preguntas en un ratito más, ¿ya? Ahora, les voy a proyectar las claves para que puedan ir revisando eh, eh, y comparando también con las respuestas que ustedes tenían, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla con esto. Díganme si pueden ver la pantalla, o levanten la mano, qué sé yo, o digan sí en el chat, no sé. Sí, sí se ve, Ya, perfecto. Sí se ve, profe. No sé si lo agrando, ¿ustedes ven como el zoom o no? sí. Ya, perfecto. Ahí pueden ir copiando las claves por mientras y van comparando con las respuestas que dieron. Les voy a dar como 10 segundos, 15 segundos para que anoten. ¿Quién más viene? ¿Ya, anotaron? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, habían 5 preguntas previas que venían como incluidas en la clase y esas venían explicadas en la guía. No sé si en alguna de esas quedaron con algunas dudas, no sé si se refería a esa Grecia o a la segunda de este segundo grupo de preguntas. Pero de esas 5 primeras, ¿quedó alguien con alguna duda al respecto? ¿No? El que cayó otorga. Ya, Sí, profe. ¿quién? Yo, Francisco. Francisco, dime. Las vamos a revisar, ¿cierto? Algunas, las preguntas que tenemos dudas. Y obvio, yo les preguntaba por las primeras 5 que sí venían explicadas en la guía, como para comenzar con las otras que no venían explicadas en la guía. ¿Podemos revisar las dos, por favor, profe? Ya, ¿la 2 Que de no cuál? sé por qué me equivoqué. De las La dos primeras 5. de las primeras 5. Ya. Turu, turu, turu. Vamos a ir buscándola. Ya, De aquí. nada, Grecia. Ya, la número 2. Ya, ¿en qué te equivocaste, Francisco? A ver, revisándola puse la A, Ya. pero no, aún no reviso bien por qué puse la A. Espera un poco. Es que también era fácil confundirse con la A, porque aquí nos habla acerca de las personas que podían optar a la carta de nacionalidad chilena, pero que
hay una diferencia aquí. La pregunta dice, el artículo 15 lo relaciona primero con los derechos humanos. En Chile pueden acceder a la nacionalidad chilena a través de la Carta de Nacionalización todas aquellas personas que... oh, no sé, correcto. Perdón. Era esa pregunta, Francisco, ¿cierto? La número 2. Oh, si me Sí, descuadro. profe, la que estaba leyendo. Ya. Voy a lograr que esto se encuadre bien. Profe, yo pensé que la B, por ejemplo, era la nacionalización por gracia, ¿Cuál? ¿La que se D? hayan destacado por su... La B, porque la B es la correcta, ¿o no? Eso salía en las soluciones que mostró. Yo marqué la A. Ya, pero por eso hay que distinguir. Hay 5 preguntas previas que vienen explicadas en la guía y luego vienen 10 más. Por eso te preguntaba en cuál de la número 2 te habías equivocado, porque la número 2, esta viene con la explicación, que la estaba buscando, aquí, debería venir a continuación. Rayos, no acompaña. Ya, aquí dice, la solución. La solución es la alternativa E en esa pregunta, ¿ya? Las claves que di recién, esas 10 preguntas, son de las 10 que vienen al final, ¿ya? Para que no te confundas con Ah, las claves que se anotan, ¿ya? En la pregunta número 2, la alternativa correcta es la E, ¿ya? Revisémosla. Aquí. Ya, la carta de nacionalidad, la carta de nacionalización se la entregan a los hijos de extranjeros transeúntes o que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno. ¿Ya? Aquí es fácil confundirse porque esta carta de nacionalidad es optativa. ¿Ya? Los hijos de los extranjeros podrían llegar a optar, pero siempre y cuando tengan más de 21 años. ¿Ya? Y eso no es lo mismo que la nacionalización. Los conceptos se parecen mucho, pero es diferente, para que aquellas personas que son extranjeras, pero que habiendo pasado 5 años de estadía en nuestro país, pueden optar a la nacionalización chilena. Pero hay una categoría especial para aquellas personas que, hijos de extranjeros que se encuentran en nuestro país haciendo algún tipo de actividad diplomática, que estén en servicio de su país. Por ejemplo, si alguien viene de Estados Unidos y estando aquí, sus hijos quieren optar a la nacionalidad chilena, pero teniendo más de 21 años, podrían optar a esa posibilidad. Y esa pregunta es difícil porque son casos muy específicos de nacionalización que no son como tan comunes, ¿ya? Así que por eso la pregunta era como bastante engañosa en ese sentido. gracias, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta respecto de estas primeras 5 que tenían acá? Yo en las 5, profe. Las 5 del primer grupo, Sí, ¿cierto? que puse la A y creo que era la B, parece. Ya, veamos. En la pregunta 5 donde salía la imagen de los niños haciendo como un juicio, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Ahí la pregunta dice, bueno, aparece una imagen de introducción donde un grupo de alumnos y alumnas en un juicio oral y con relación a la responsabilidad del imputado, el actual sistema procesal penal establece una diferencia fundamental respecto del antiguo sistema procesal penal. En este sentido, la reforma procesal estableció y la alternativa correcta ahí es la D de dedo. El principio de que las personas es inocente, perdón, aquí está. Ya, la D de dedo, el principio de que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Cuál pusiste tú, Javiera? Se me olvidó. puse la Pusiste la A, ya. Revisemos cómo es la explicación de acá. Eh,
Ya. En el sistema pero se partía de la base de que la persona era culpable hasta que no se demostrara lo contrario. Las soluciones la, la reforma procesal penal separó las funciones de investigar, acusar y sentenciar. No, sistema. Ya mira, ahí yo diría, para serte súper honesto, que la A también sería como una respuesta posible, ¿ya? Creo que la respuesta no me convence la argumentación que aparece aquí en el, en el enunciado. Yo la pondría como correcta, ¿ya? Sin embargo, uno de los cambios fundamentales que establece la reforma procesal penal es que ya no se parte desde la presunción de culpabilidad, sino que se parte de la presunción de inocencia. Y por eso se divide en las funciones de todo el proceso judicial en el Ministerio Público, representado por las fiscalías, y luego con la Defensoría Penal Pública para asegurar los derechos del imputado y un juez que actúa como un ente neutral dentro de los juicios. Ahí efectivamente la respuesta correcta es D, ¿ya? Sin embargo, en la alternativa A, como me parece que no está tan bien redactada como para que sea un distractor, yo la consideraría correcta, ¿ya? Ahora bien, en el resto de de las alternativas, ninguna es correcta, pero yo entiendo cuál fue tu duda, porque efectivamente yo también estoy de acuerdo con que existe una separación de las funciones en todo el proceso judicial, en estas tres grandes categorías que son diferentes. El Ministerio Público, que es la parte como querellante, con las fiscalías, eh, la, eh, la Defensoría Penal Pública para defender a los imputados y el juez que actúa como un ente neutral para tomar la deliberación y la toma de sanciones en el caso de que corresponda, ¿ya? Ahí yo diría que el material no es lo suficientemente claro. Javiera, ¿cierto? Era la que estaba haciendo la pregunta. Sí, profe. Gracias igual. Ya, pero mira, Javiera, ponte de la buena igual, porque yo de verdad considero que ahí faltó como redacción en la alternativa para que fuera descartable. Yo te la habría puesto Bueno, hubiese sido profe. Ya, otra pregunta respecto de las primeras cinco. Está difícil, profe, esta Sí, guía. pues, difícil. Esa es la gracia, que resolvamos dudas. ¿Ya? Bueno, ninguna pregunta sobre las primeras cinco. Revisemos las siguientes entonces. Aquí en las siguientes 10, me pareció que habían algunas que eran súper fáciles y otras que estaban de verdad complicaditas. ¿Ya? No sé en cuál se quieren detener para que las revisemos. en la 3, profe, porfa. La número 3. Ya. La Constitución establece que entre las causales de pérdida de la nacionalidad está el nacionalizarse en país extranjero, salvo que el ciudadano residente extranjero lo haga cumpliendo las condiciones para no perder la nacionalidad chilena. Esta excepción se aplica en el caso de que el ciudadano chileno se nacionalice en el país extranjero donde reside con el fin de, y ahí la respuesta correcta que habíamos anotado es la D. Permanecer en el país extranjero ejerciendo sus derechos civiles en un plano de igualdad jurídica. Ahí no me acuerdo quién preguntó, pero ¿por cuál se equivocaron en el fondo? Para hacer el contraste con la alternativa. No puse ninguna porque no, como que no me imaginaba cuál podría ser la correcta. Ya, ¿alguno se equivocó contestando otra? Sí, perdón, pero ¿cuál era esa? O sea, la alternativa, que ¿En no la, la nú- alcanzo a escribir. en la número 3? Sí. Sí, en la número 3 es la D de dedo. Ah, ya. Gracias. Ya.
Bueno, vayamos descartando entonces, pues, para que resolvamos algunas dudas, ¿ya? La premisa no establece la idea de que una persona podría perder la nacionalidad chilena si es que se nacionaliza en otro país, salvo que cumpla con las condiciones para no perderla. De hecho, la reforma constitucional establecía la posibilidad de que una persona chilena pudiese tener una doble nacionalidad si es que se cumplían con varias condiciones para poder establecer. En este caso, la idea de tener, esta excepción se aplica en el caso de que el ciudadano chileno se nacionalice en el país extranjero donde reside, con el fin de ejercer derechos políticos en el país extranjero que reside. Podría ser, veamos, permanecer en el país extranjero ejerciendo sus derechos civiles en un plano de igualdad jurídica, ¿sí? Optar libremente a la nacionalidad del país extranjero en que vive, poder sufragar en las elecciones y plebiscito en que se desarrolla el país extranjero en que se reside, acceder a cargos de elección popular en el país, no, es en el país ejerciendo sus derechos civiles. Ya, esta está mega difícil igual. La excepción se aplica en el caso de que el ciudadano chileno se nacionalice en el país extranjero donde reside con el fin de el país extranjero en que reside. Ya, aquí hay una situación donde se presenta mucho en algunas preguntas de historia. No hay que elegir no hay que descartar las incorrectas, sino que hay que elegir cuál es la que es más correcta, la que está redactada de tal manera en que abarca de mejor manera la respuesta en este caso. Y aquí la respuesta D sería la que mejor responde a esa pregunta, ¿ya? Permanecer en el país extranjero ejerciendo sus derechos civiles en un plano de igualdad jurídica. Todas las demás alternativas se refieren como a poder optar libremente a uno de los derechos que le corresponde a una persona que posee la nacionalidad en un determinado país. Sin embargo, la D incluye la posibilidad de permanecer en ese país extranjero manteniendo los derechos civiles en un plano de igualdad jurídica, es decir, de todos los derechos que le corresponden por nacionalidad, poder mantenerlos dentro del país donde él reside, pero también mantenerlos en su país de origen. Aquí no es que el resto sea incorrecta del todo, sino que la alternativa D reúne de mejor manera más condiciones como para poder ser una respuesta más completa, ¿ya? Este tipo de preguntas las podríamos encontrar en una PDT, sobre todo porque nos podrían confundir en algún momento. Ahí la única estrategia que tenemos que hacer es leer lo suficientemente bien para ver cuál de las respuestas es la más completa de todas, ¿ya? No para ir eliminando, sino que verificar cuál es la más completa de todas. No sé si la explicación fue suficiente, la verdad, en este tipo de preguntas hay como que desentrañar bastante, pero se presentan algunos de esos casos, ¿ya? Era Javiera la que habló, ¿cierto? Se me olvidan, perdón. Sí, profe, y no se preocupe, gracias igual. Ya, perfecto. Revisemos otra, o si quedaron con más dudas, las podemos ir discutiendo. ¿Podemos revisar las 5? La número 5. Eres Javiera también, ¿cierto? Sí, profe, siento que soy la única que quedó con dudas. No No, importa. yo también quedé con dudas. Después podría revisar la 1, profe. Sí, obvio, las que quieran revisar. Ya. La pregunta 5. Aquí nos pone en una situación donde la Constitución establece los estados de excepción que se pueden aplicar para limitar los derechos y garantías constitucionales. En caso de guerra exterior se procede al estado de asamblea. En caso de guerra interna o grave conmoción interior, estado de sitio. En caso de calamidad pública, el estado de catástrofe. En caso de verse afectado el orden público y la seguridad nacional, el estado de emergencia. De acuerdo al párrafo anterior y los que saben ustedes, la declaración de estado de excepción constitucional que se decretó el año 2015 en la región de Atacama por los temporales ya.
cuál fue el tipo de estado de excepción que se estableció en la región de Atacama. ¿Se acuerdan de ese caso, no? Ustedes ya estaban bastante grandes en el 2015. ¿Saben lo que ocurrió ahí o no? Sí, hubo un aluvión, ¿no? No uno, varios aluviones, fue bien catastrófico todo, ¿ya? Se En inundó este todo, caso, parece. sí, en este caso, lo que se estableció ahí fue el estado de catástrofe, ¿ya? Eh, Claramente ahí de todas las alternativas, la única que no podría ser es el estado de sitio, porque claramente no tenía que ver con ninguna situación que afectara como a un conflicto civil o un conflicto bélico con algún país extranjero, por lo tanto la uno no podía ser, ¿ya? En este caso, la alternativa de estado de, de catástrofe tiene que ver con una situación en la cual podamos tener como condiciones externas que podrían poner en peligro el bienestar de las personas. En este caso, como fue un factor natural lo que causó la alteración del orden público, lo que se estableció fue el estado de catástrofe. El estado de emergencia tiene que ver con la alteración del orden público que puede ser generado por la sociedad civil, como por ejemplo el caso de emergencia que se estableció durante el estallido social, ¿ya? Ahí se pudo establecer un estado de emergencia, porque el causante de esos disturbios era la propia sociedad civil. Sin embargo, los estados de catástrofe vienen por otro tipo de circunstancias, ya que son externas. En este caso, una condición natural, ahí se puede establecer el estado de catástrofe. Ahí también se podría establecer en el caso de que este tema de la pandemia hubiese generado muertes gigantescas en el país. Así que ahí esa pregunta más bien se podría resolver con un poquito de investigación. ¿Ya? Ahí viene alguien más, parece. Ya, y creo que Mitzi fue la que habló y que revisáramos la pregunta número 1, ¿cierto? Profe, Sí, hablen más fuerte ya, están como acostados. Ya, y profe, la yo siempre pregunta tengo número problemas 1. con mi micrófono. ¿Cómo? Yo siempre tengo problemas con mi micrófono. Ya. Bueno, no importa, lo importante es que se entienda. Ya, en el capítulo 1 de las bases de la institucionalidad, reformada y todo en el año 2005, esta concepción se manifiesta en que el capítulo primero de la Constitución establece como fundamentos de la organización de la sociedad chilena que, número 1, la dignidad de la persona es anterior a la existencia del Estado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las personas son el Estado se fundamenta por la existencia de una sociedad y la sociedad por la existencia de las personas. Por lo tanto, siempre la persona es anterior al Estado. El Estado es una consecuencia de la organización de las personas. Así que la 1 es verdadera. La segunda, el Estado está al servicio de la persona. Por supuesto, las personas no estamos al servicio del Estado. El Estado es una entidad abstracta que surge desde el contrato social que nos hablaba Rousseau y que está al servicio de las personas. Está para garantizar sus derechos humanos, está para garantizar su protección, está para garantizar el Estado de Derecho en el fondo que resguarda nuestros derechos y nuestros deberes. Y el tercero, aquí es muy confuso porque el tercero es verdadero, ¿ya? Chile es un Estado unitario, sin embargo, no es una condición, no es una condición que no se pueda modificar, no es una condición que, como por ejemplo la premisa número 1. Si la número 1 cambiara, cambiaría todo el sentido de nuestra democracia, que las personas estuviéramos al servicio del Estado, estaríamos como en un régimen totalitario. Eh, eh, la alternativa 3, si bien es verdadera para el caso de Chile, no es una condición de base para nuestra democracia. Nuestro Estado podría ser todo lo contrario a un Estado unitario, podría ser un país federal, pero eso no va en contra de las bases de nuestra democracia, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país federal, Argentina, Venezuela, Brasil, que también son estados federales, ¿ya? Y de todas maneras son países democráticos. Por lo tanto, la forma en cómo se establece esa democracia no cambia su esencia. Las dos primeras sí tienen que ver con la esencia de la democracia. La tercera tiene que ver con su forma en particular. Y si esa forma cambia, puede seguir funcionando como una democracia totalmente, ¿ya? No sé si es suficiente la explicación, Mitzi. Profe,
Dime. Yo había marcado la E por lo de unitario. O sea, Sí, me confundí. ya, pero lo de unitario, ¿saben lo que es unitario, cierto? No sé si se escuchó lo... Hoy no los puedo ver. ¿Me ven y me escuchan? Sí, profe. Y, perdón, me llegó una llamada y me descuadró esto. Así que no lo estoy viendo en estos momentos a ustedes. Déjenme. Necesito verlos. Ya, ahí sí. Perfecto. Reunidor, función, compartir. Ahí sí. Ya Mitzi, ¿sabe lo que es un Estado unitario? ¿Cierto? Que en todo el país se rige por una única constitución y un mismo cuerpo legal en el fondo. Al contrario de un país como Estados Unidos, que es federal, donde existe una única constitución, pero cada uno de los estados establece su propio régimen de sistemas legales en el fondo, su propia interpretación de la constitución. Pero ahí la número 3 es simplemente un elemento de forma de nuestra democracia, pero no es un elemento de fondo. Ya. ¿Alguna otra pregunta que quieran revisar? Delante la Nacha dijo la 9. Ya, no estoy leyendo el chat, perdónenme. Ya, por eso sería mejor que me lo dijeran en voz alta, porque esto de compartir pantalla y ustedes se ven como chiquititos, no los puedo leer a todos. Ya, es la 9. Ya. La número 9. Ignacia, ¿en qué te equivocaste en la 9? Espera, después de acordarme. Creo que se supone que es la D, La 9 es... pero yo estaba entre la D. Ya, perfecto, sí, yo recién estaba resolviendo eso. También porque yo también estaba entre las dos, ¿ya? Aquí la pregunta nos hace referencia a la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, que es un órgano que ejerce la función contralora, ¿ya? Recuerden que hay tres grandes funciones, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero en nuestro país existe también una cuarta función, que es la función de contralor, es decir, que se encarga de fiscalizar o de actuar de manera autónoma frente a esos tres poderes del Estado, ¿ya? Aquí, de todas las alternativas, lógicamente las más cercanas eran la B y la D. ¿Ya? La B dice que fuese un organismo eminentemente técnico para evitar influencias de carácter político en sus decisiones. Y la alternativa D, que sí es la correcta, que tuviese independencia de los gobiernos de turno a fin de que estos no usaran sus recursos para financiar el gasto público. El Banco Central nace más o menos en el año 1925 para controlar la inflación y también para controlar la emisión de moneda, de billetes, en este caso. ¿Ya? En este caso, la alternativa D responde de mejor manera esa pregunta porque la idea del Banco Central con esta función contralora es que actúe de manera autónoma a los gobiernos. ¿Ya? En este caso, la alternativa B, si bien dice que se pretenden evitar influencias de carácter político, no dice que va a ser un organismo autónomo por parte de los gobiernos. Podría llegar a ser un organismo que pudiera ser dependiente del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Pero la alternativa D lo dice explícitamente, que debe tener independencia de los gobiernos de turno, es decir, debe ser independiente del Ejecutivo,
para que sus recursos no se puedan utilizar en el gasto público. Y esa también es una de las funciones del Banco Central, que su funcionamiento no puede estar alineado con los gastos que pretende establecer un determinado gobierno, sino que debe estar para objetivos mucho más neutrales y mucho más objetivos. El control de la inflación, la emisión del papel moneda y el otorgamiento de créditos, pero en una dimensión privada y no en una dimensión pública, ¿ya? La alternativa B era muy fácil de confundirse ahí, ¿ya? Sin embargo, este es otro caso donde tenemos que ver cuál de las alternativas es más completa que la otra, porque no es que la B sea incorrecta, para nada. La B es correcta, solamente que la D es mucho más exhaustiva en la explicación respecto de cómo resolver esta pregunta, ¿ya? Así que totalmente entendible que haya una confusión ahí en la B y la D. Ya, no sé si alguien tiene otra más que revisar, pero me estoy quedando sin tiempo, entonces no sé si quieren revisar una rapidito o cerramos la sesión todos, porque yo no tengo la versión premium de Zoom. Podemos cerrar la sesión todos y vuelven a ingresar con el mismo link, ya para que resolvamos las últimas preguntas que ustedes quieran ver. Ya, profe. Ya, Ya, cierren profe. y vuelvan a ingresar.